Bienvenidos a la clase de genética médica, donde estaremos hablando sobre distintas definiciones, distintos conceptos que vamos a estar estudiando a lo largo de esta clase. Explicaremos los objetivos que vamos a estar viendo, que va a ser definir y explicar en qué consiste la herencia. Vamos a aplicar la terminología básica usada en el tema de la herencia. Y por último explicaremos las leyes de Mendel. Son leyes que son fáciles de interpretación, por tanto no hay de por qué preocuparse. Lo que sí hay que tener en cuenta es anotar todas las definiciones, todos los conceptos, todas las terminologías en un cuaderno a modo de poder memorizar y poder comprender de mejor manera. Hablemos de una pequeña introducción en donde los seres vivientes siempre proceden de otros seres vivientes que se les parece. Esto no es casualidad del por qué yo me parezco a mi mamá, del por qué yo me parezco a mi papá. Todo esto tiene una explicación, desde el punto de vista de la ciencia. Hablemos un poco de la estructura de la célula. Esto ya en biología ustedes ya dieron todo, entonces yo ya voy a hablar a grandes rasgos y voy a dar por conocido toda esta estructura celular. Vemos una célula donde tiene su núcleo. Dentro del núcleo va a estar integrada los cromosomas, y dentro de los cromosomas enrollados van a estar como si fueran un hilo, que serían el ADN. Vamos a hablar qué es la genética. ¿Cómo se puede definir a la genética? Es la rama de la biología que va a estudiar a la herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia es las características observables que se da de un padre a su descendencia, a su progenie. ¿Qué es la herencia? La transmisión de la característica de padres a sus hijos. Y las características hereditarias, las características de un ser viviente puede transmitir a su progenie, como el color de los ojos, la altura, el color del cabello y demás características. En realidad hay miles de características que pueden ser heredadas, pero algunos de ellos son estos ejemplos, que es el color de los ojos, el pelo, la forma de la cara y el cuerpo. Hoy en día la genética es una de las áreas más activas en la investigación científica. Continuamente se intenta mejorar para poder tener nuevos conocimientos sobre la genética. Hablemos de Gregor Mendel, que fue un monje austriaco, que vivió en un monasterio. Él fue un botánico que realizó varios experimentos por plantas. Primeramente solamente fue en forma del punto de vista de un botánico, pero luego ya empezó a observar algunas otras características que llamaron su atención. Por tanto ya lo acopló a la genética. A él se le considera como el padre de la genética moderna. Los primeros experimentos de Mendel fue en un jardín en donde cruzó semillas de guisantes, en donde ya empezó a observar cómo se transmitían las características, cómo aparecían las descendencias. Entonces él fue perfeccionando, entonces ahí empezó a conocer algunos principios básicos que hoy conocemos en la genética médica. Acá tenemos representada la planta de un guisante, en donde su trabajo consistió específicamente en el cruce de estas plantas, que luego ya empezó a cruzar con otras distintas plantas para ver qué ocurría, qué descendencias se obtenían en el cruce de estas plantas. Por tanto ya investigó y ya empezó a coleccionar algunas investigaciones para que pueda hacer los conceptos básicos de la genética. Este es una arveja, un guisante, donde él en su jardín realizaba todas las
los cruces. Esto es una forma de conocer. Nosotros no nos interesa tanto, solamente a forma de conocer los trabajos, los primeros trabajos, la historia de la genética, de cómo ocurrió, de cómo empezó, cómo se conoció, los conceptos básicos. Entonces es importante acoplar para poder perfeccionar nuestro conocimiento. Ahora sí entramos en lo que son la terminología de la genética. La terminología es muy importante, ¿por qué? Porque ahí va a partir nuestros conocimientos, conocer las definiciones de cada término de la genética. Empecemos con qué son los genes. Los genes es la unidad mínima de información genética. Va a ser un fragmento de ADN y cada gen tiene una función específica. Por ejemplo, el gen para el color de tus ojos. Acá en la diapositiva está explicando dónde las unidades de información relativa y los rasgos específicos que se encuentran en los cromosomas. Vamos a estar escuchando mucho lo que son los homocigotos, los heterocigotos, y van a ser representadas por letras. En el caso de homocigotos, los alelos van a ser iguales, donde puede ser representada por la letra mayúscula o la letra minúscula, pero los dos son iguales. Entonces los alelos son idénticos en un mismo locus. Cuando hablamos de homocigotos, hablamos de que son iguales. Por lo contrario, con lo que es heterocigoto, dos alelos van a ser diferentes. Por ejemplo, puede ser representada por la letra A mayúscula y el otro minúscula. Genotipo y fenotipo. ¿Qué es el genotipo y qué es el fenotipo? El genotipo se refiere a los genes en particulares que el individuo va a poseer. Y el fenotipo va a ser la manifestación observable de lo que es el genotipo. El genotipo yo no puedo ver, que va a ser el conjunto de genes que yo tengo en mi información, que hay en mí, pero yo no lo voy a ver. Lo que sí se puede ver, cómo el genotipo se va a expresar fuera, que es el fenotipo. Entonces el fenotipo es la interacción del genotipo con el medio ambiente. ¿Cómo se explica esto? El fenotipo va a ser la interacción del medio ambiente y el genotipo. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginémonos que hay una familia en donde todos son altos, pero yo me encuentro en un medio ambiente de guerra, de miseria, de hambruna. Entonces yo no voy a expresar la misma característica que mis padres. Por tanto, yo voy a ser más bajo. Entonces el fenotipo, que va a ser la interacción del genotipo, que el genotipo de los genes que un individuo va a poseer. Entonces el fenotipo es la representación del genotipo y relacionado con el medio ambiente. ¿Qué es el cariotipo? Otra terminología genética que vamos a estar escuchando, que es el cariotipo, que es conjunto de cromosomas de una célula. Solamente son los conjuntos de los cromosomas que se encuentran en la célula. Y puede ser también utilizado para buscar estructuras anormales dentro de los cromosomas. Acá observamos los pares, los grupos de cromosomas, en donde son 23 pares, 22 son, a excepción de uno, que son un par de cromosomas sexuales, o sea, un X y un Y, que va a dar la característica sexual de esa persona. Continuamos con la terminología genética. Hablemos de lo que son la línea pura. Mendel fue el que primeramente puso este concepto que significa línea pura.
¿Qué es línea pura? Anteriormente se le conocía así, pero hoy en día lo conocemos como homocigoto. Son dos alelos iguales, ya sea representados por minúscula o por mayúscula. Observemos acá en bajo donde dice ejemplo, donde es representada por la A minúscula, que es recesivo, y la A mayúscula es dominante. Entonces, cuando escuchamos hablar de línea pura, automáticamente relacionamos con lo que son homocigotos. Dominancia y recesividad. La dominancia va a ser la que se va a expresar. Va a ser la relación de los alelos donde uno domina al otro y se expresa. Por tanto, el otro va a pasar invisible. Aunque yo puedo también pasar a la siguiente generación esa característica invisible. Dominancia, en donde un alelo va a ser representada por la letra mayúscula y el otro va a ser por la letra minúscula, que va a ser el recesivo. El alelo recesivo entonces no va a ser expresado. Si yo tengo un papá que tiene un alelo dominante con la característica del ojo negro, y una mamá que tiene un alelo que es recesivo, que es para el ojo azul, entonces yo voy a expresar la característica de mi padre. ¿Por qué? Porque va a dominar sobre lo que es el recesivo. Entonces voy a representar esa característica que es la dominancia del ojo negro. Ya hablamos lo que era homocigoto y heterocigoto. El homocigoto son iguales, son los dos alelos iguales, y los heterocigotos que son distintos. Vamos a hablar lo que es híbrido. Híbrido es ya el resultado del cruce entre dos personas con alelos iguales. Es el cruce de la línea pura. Una persona con los genes de homocigotos, los dos que son iguales, el cruce de esas personas van a ser el resultado de la familia 1, que va a ser los heterocigotos o híbridos. Cuando decimos híbridos, ya relacionamos con heterocigotos. El gameto, que es una célula sexual que se produce en la estirpe celular llamada línea germinal. Otra terminología, ya nos damos cuenta que hay varias terminologías, entonces continuamos, que es el cigoto o huevo, que es la célula resultado de la unión de dos gametos haploides. Y el haploide, que posee un solo juego de cromosomas. Vamos a hablar de las experimentaciones de Mendel. ¿Qué hizo Mendel? ¿Qué obtuvo? ¿Qué resultado él persiguió? Entonces él clasificó en sus leyes, donde la primera ley es la ley de la uniformidad de los híbridos y la segunda ley es la segregación. Vamos a estar hablando, no se preocupen. Vamos a hablar de lo que es la primera ley, que era la ley de la uniformidad de los híbridos. El cruce de dos tipos de semillas, que en la parte de abajo, observen donde dice lisa y rugosa, en donde una semilla lisa y otra era rugosa. Los dos son homocigotos, donde uno es dominante y el otro es homocigoto recesivo. Esa unión de los homocigotos son la línea pura. El resultado del cruce de estos dos va a dar como resultado híbridos, en donde son heterocigotos. Ya hicimos recordar que cuando hablamos de línea pura, hablamos de homocigotos, y cuando hablamos de híbridos hablamos de heterocigotos. Aquí el resultado del cruce de los dos homocigotos va a dar como resultado
híbridos que va a aparecer a uno de los dos progenes. En este caso, como era dominante la lisa, entonces va a aparecer el 100% semillas lisas. ¿Por qué? Porque son dominantes. Esta es solamente una explicación de lo que acabo de decir, que era la F1, son híbridos, el resultado del cruce de los dos homocigotos. El segundo experimento de Mendel que él realizó fue cruzar los híbridos. Al cruzar los híbridos ya vamos a tener como resultado otros productos. Bueno, en la F1, que es la familia 1, él volvió a cruzó los híbridos, donde ya los alelos ya están de forma distinta, ya es heterocigoto. Entonces dio como resultado 3 semillas lisas y una salió rugosa. Entonces salieron 3 semillas que van a dar la característica de ser lisas y una que es la rugosa. Ahí recién apareció el recesivo por la combinación de los alelos. El famoso resultado 3-1. Las plantas de la familia 2 mostraron una proporción dominante recesivo cercana al 3-1, lo que acabo de decir. Acá volvemos a ver el cruce de dos que eran homocigotos, línea pura. Va a dar como resultado híbridos o heterocigotos. Vamos a hablar de las leyes de la herencia de Mendel. Yo ya anticipé todo, entonces en forma de repaso vamos a volver a hablar lo que era la ley de la uniformidad de los híbridos, en donde se establece que se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, en donde vamos a tener como resultado híbridos o heterocigotos. Tengan en cuenta que la palabra línea pura y híbrido fueron anteriormente. Ahora nosotros decimos heterocigotos o homocigotos. La ley de la segregación, que era la ley del cruzamiento de los heterocigotos, entre paréntesis, híbridos, en donde los alelos se van a segregar, se van a repartir. ¿Por qué? Porque hay también otro término que era la codominancia. Hay que explicar lo que era la codominancia y la herencia intermedia. ¿Qué era la codominancia? La codominancia significa que los dos alelos aparecen a la vez. Y cuando hablamos de esto, ya no van a ser segregación. Le voy a explicar primeramente qué era la codominancia. La codominancia que significa que los dos alelos aparecen a la vez. Por ejemplo, una persona con alelos distintos, vamos a hacer de cuenta un ejemplo que uno es con un alelo para los ojos azules y el otro para el ojo negro. Entonces la codominancia se podría obtener que los dos aparezcan en el mismo tiempo. Y vamos a tener como resultado ojos azules con rayitas negras. O viceversa. Y la herencia intermedia me daría un color intermedio. Por ejemplo, ojos con color negro azulado o azul oscuro. Entonces las características van a mezclarse. Lo que era la herencia intermedia. A diferencia de la codominancia, que los dos aparecían en el mismo momento. Entonces, conociendo también lo que era la codominancia y la herencia intermedia, vamos a hablar también de la ley de la segregación. La ley de la segregación vamos a obtener del resultado de los híbridos, en donde era la famosa proporción 3-1, en donde uno va a volver a ser homocigotos, o sea, dos son homocigotos, pero tres de la misma característica del progenie con dominancia y uno con la misma característica
del progenie con recesividad. Acá tenemos el resultado de lo que era la ley de la segregación de Mendel, donde los alelos van a unirse, van a separarse para formar uno, donde siempre es cruzado lo que era los híbridos, los heterocigotos. Cuando hablamos de la primera ley, era el cruzamiento de los homocigotos. La segunda ley es el cruce de los heterocigotos. Línea pura, híbridos. La explicación de los resultados. Cada característica hereditaria está bajo el control de los factores separados, uno de cada padre. Cada alelo, cada característica va a partir de cada padre, uno de la mamá y el otro del papá. Y ahí, en más que uno sea recesivo y otro sea dominante, va a depender de la carga genética que va a poseer cada padre. Entonces, ya lo que nosotros ya hablamos, ya explicamos, ya anticipamos, entonces forma solamente de continuar con el slide. Como ustedes ya me conocen, yo siempre explico todo antes y luego vemos los slides. Acá volvemos a hablar de lo que eran los homocigotos y los heterocigotos. Homocigotos, los alelos son iguales, y heterocigotos son diferentes. Cuando vemos en la imagen de las semillas amarillas y las semillas verdes, vemos que cada alelo va a partir de cada progenitor. Entonces el progenie va a tener un alelo de la mamá y del papá, en este caso de una semilla y de otra semilla. Entonces el cruce de la línea pura o homocigotos va a dar como resultado híbridos. Principio de la dominancia. Cuando hablamos de dominancia, va a ser la característica que va a ser demostrada, la característica que va a aparecer. Bueno, acá dice gen dominante, el gen que evita la expresión de otro gen. Es el gen que quiere ser la diva, el que quiere aparecer, el que quiere mostrarse. Y el otro, el que es más tranquilo, el que no hace un escándalo, el que no aparece, el que fica quieto, el que fica caladinho. Es nada más que eso. Gen dominante, el que va a ser visto, y el que no va a ser visto es el recesivo, que no aparece. Aparece, no aparece. Acá vemos la probabilidad según la familia de la F1. El 100% va a ser heterocigotos. El resultado del cruce de dos genes, de dos progenitores que tienen carga genética o alelos iguales, va a dar como resultado una familia híbrida, donde el 100% de este cruce, el resultado de este cruce, va a parecerle al padre con el alelo dominante. Ya bajando en el cruce de los híbridos, el 25% va a ser homocigoto dominante, el 50% va a ser heterocigoto y el 25% va a ser homocigoto recesivo. Bueno, estos ejercicios vamos a realizar en el e-class. Les aconsejo que puedan practicar el cruce de los alelos para que puedan perfeccionar y puedan hacer de forma más rápida. Todo esto vamos a practicar en las clases presenciales. Le voy a hacer
pasar a una persona al azar. Entonces él va a resolver un ejercicio que le voy a poner en la pizarra. Entonces, para poder perfeccionar nuestras habilidades, nuestros conocimientos. De hecho que son muy fácil. Yo confío mucho en ustedes. Sé que van a estudiar, sé que van a realizar todas las actividades y espero verles pronto. Entonces me despido de ustedes, les deseo éxito, mucha fuerza. Por favor, no tomen Ritalin. Hasta luego, chao chao.